buenas tardes y bienvenidos a este videochat que estamos haciendo en Canal Diabetes con la inestimable colaboración de las doctoras Raquel Barrio y la doctora Pilar Martín Vaquero para resolver todas aquellas dudas que tienen que ver con el coronavirus y la diabetes. Sin lugar a dudas, el tema estrella, el tema en el que más dudas están existiendo y en esa correlación que sin lugar a dudas es importante. Doctora Raquel Barrio, endocrinóloga y especialista en la edad pediátrica. Muy buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes, un placer. Doctora Pilar Martín Vaquero, endocrinóloga y también especialista en nutrición. Muy buenas tardes y bienvenida también usted. Buenas tardes. Como saben, a lo largo de esta semana que hemos promocionado este encuentro, hemos abierto un buzón en el que ustedes y vosotros nos habéis mandado y vosotras nos habéis mandado las diferentes preguntas y son las que yo voy a leer a continuación y contaremos con la respuesta directamente de las dos profesionales. Vamos a empezar con Pilar. Elibet nos decía que tenía 31 años, que lleva 17 años con diabetes, que el sistema inmunológico lo tiene bajito y que trabaja en un hotel actualmente. ¿Cuáles serían las recomendaciones ahora en esta situación de pandemia, Pilar? Pues yo le diría a Elibet que debe protegerse para no infectarse de nadie y no infectar ella a su vez a nadie. Y que debe extremar para ello el lavado de manos, la dieta tiene que hacerla muy bien, tiene que hacer un ejercicio físico aunque esté en una situación en la que es difícil hacerlo y debe tener una asepsia a su alrededor exquisita, porque el coronavirus desaparece rápidamente en cuanto huele el alcohol o la lejía, el agua oxigenada, y además deben, en cuanto esté en casa, recluirse y no estar en casa lo más tiempo posible, ella y su familia. Que no le tenga miedo, por favor, que eso es lo que ocurre ahora, que hay un miedo cerval por todas las noticias que estamos escuchando. Doctora Barrio, Rebeca nos mandaba una pregunta diciendo que en caso de ingreso de un menor, en estos casos sabemos que los menores y los mayores van independientes, si los padres podríamos acompañarlos en la hospitalización o debido al COVID-19 que ahora está prohibido ese acompañamiento. Tiene la duda de si se puede o no acompañar al menor. También añade también una segunda pregunta que dice, ¿diabetes más asma podría ser más problemático en caso de enfermar de COVID? Yo creo que lo primero que tenemos que transmitir es que los niños, si padecen el COVID, es una forma mucho menos grave, es una forma incluso más banal que otras infecciones, como puede ser incluso una gripe o una tosferina, es decir, que es menos importante. Si tuvieran que ingresar, no está permitido, es que uno de los padres va a estar con el niño, pero no se pueden intercambiar. Es decir, el padre que decida estar con el niño va a estar toda la hospitalización con él. Y quitar el miedo, es decir, el que tengas un asma, como el niño es la forma que va a expresar, va a ser menor. El asma crónico, verdaderamente, si tienes una infección crónica, puede hacerle que sea un poquito más severa su expresión, pero no es un factor de riesgo en la edad pediátrica. Muchas gracias, doctora. Le paso el turno a la doctora Pilar Martín Vaquero. Nos cuenta Ana, que nos dice que es una persona con diabetes tipo 2, que está preocupada porque es sanitaria y está trabajando en planta con muchos positivos de coronavirus a su alrededor y el problema de la bronquitis crónica. Nos pregunta que al estar en primera línea y estar muy preocupada, tiene mucho miedo que cómo debe actuar, que cómo puede afrontar esta situación. Me imagino que es una situación muy repetida entre muchos de sus colegas. Claro. Bueno, tiene una labor preciosa y debe estar orgullosa de estar en primera plana. Y si está bien controlada, tiene exactamente los mismos riesgos que una persona que no tenga diabetes. Si no tiene complicaciones y tiene un control metabólico adecuado, los mismos riesgos que una persona que no tenga diabetes. El estrés le puede hacer subir la glucemia. Eso tiene que ajustar su tratamiento, sus dosis de insulina a ello, pero tiene que seguir adelante, no tiene que tener miedo. Yo creo que ese es el mensaje. Orgullosa de estar sin lugar a ahí, dudas. al pie del cañón. Que sirva también este videochat que estamos haciendo con ustedes para poner en valor el trabajo excelente que están haciendo ustedes en primera línea, los profesionales sanitarios hablo. Mónica nos mandaba un mensaje hace unos días diciendo que tiene un niño con diabetes tipo 1 desde los 5 años,
desde hace 5 años, que está en confinamiento, que eso no le está ayudando a mantener unos buenos niveles de glucosa, que lleva basal Lantus, hasta ahora 12 unidades, que le subimos a 13 porque llega muy alto por la mañana, y de lleva rápida pidra, que ponemos más a menudo en las meriendas, por ejemplo, nos cuenta, que procura que se mueva en casa haciendo ejercicio con esto del confinamiento, pero que su media está en 200. Tiene 2 preguntas, doctora Barrio. La primera es, ¿cómo podemos bajar la glucemia aparte de jugar con la insulina? ¿Bajando las raciones con más proteína? Bueno, es decir, lo primero es que, evidentemente, los niños, por mucho ejercicio que hagan en casa, salvo que vivan que tengan un jardín, no va a ser semejante al que hacen en la vida escolar. Entonces, ya eso va a llevar a unas necesidades mayores de insulina. Lo de cómo tenemos que hacer para bajar la glucosa, verdaderamente lo más importante es la insulina. Es decir, manipular la dieta, tendríamos que manipularla hacia una dieta correcta, pero es que la tendrá ya, me imagino, con hidratos de carbono de bajo índice glucémico, es decir, los que necesitan menos insulina, no tomar alimentos procesados, calcular bien las dosis, tener en cuenta esa falta de ejercicio para calcular las dosis. Y esto de dar más proteínas, las proteínas lo que nos hacen es que la absorción del hidrato de carbono sea más lenta, entonces que suba un poquito menos, pero es que el 50% de las proteínas se transforman en hidratos de carbono y van a necesitar insulina, pero no al principio, sino un poquito más tarde. Así que no es una buena medida incrementar las proteínas, hay que seguir con una dieta normal. Y tendremos que poner suplementos de insulina si es que no logramos con todos estos sistemas tenerlo adecuadamente para ir teniendo la normoglucemia. También yo quisiera transmitir que sepan que si tenemos glucemias altas de manera continuada, la insulina va a funcionar peor, con lo cual no tenemos que dejar mantener la hiperglucemia durante periodos prolongados. Y seguro que lo consigue. Y que intente tener al niño distraído, para que tampoco el estrés del estar encerrado le cree una resistencia a la insulina. Dispare los niveles glucémicos. Manel, doctora Pilar, Martín Vaquero, nos dice que es diabético desde hace 25 años, que tiene una glicada de 7,5, sobre todo durante este último año, que ante los últimos años ha sido de 6,9, 7, que tiene 50 años, que su intención es viajar a Cuba cuando pasen todas estas restricciones, para finales de mayo, no sé si es demasiado optimista, que no padece ningún otro tipo de patología y que no ha tenido ningún problema a nivel de vista, ni de riñón, ni de ninguna complicación, vamos, que ha viajado varias veces y que siempre ha ido todo bien. ¿Ustedes les recomiendan, dada la situación actual, que pueda viajar a finales de mayo? Yo creo que finales de mayo es demasiado temprano y que este tiempo va a ser más largo de lo que creíamos y hay que tomárselo con mucha filosofía. Creo que debería ver si lo puede posponer a finales de otoño. Eso sí, seguro que lo hará porque su control, bueno, pues no ha sido malo, no es excelente, pero no es malo. Y seguro que ahora en el confinamiento pues va a cuidarse y no va a tener ningún problema de viajar, pero más en el más futuro. Muchas de las personas que nos han escrito, por ejemplo Florencia y alguna más, antes leíamos la de Ana y me deja una segunda pregunta por leer, preguntan por los síntomas del coronavirus en personas con diabetes. Si son diferentes, ¿cuáles son esos síntomas? Personas con diabetes tienen los mismos síntomas y se coge el coronavirus que las personas sin diabetes, es decir, la fiebre es lo más característico, la tos seca y ya a veces hay insuficiencia respiratoria que indica que debajo hay una neumonía. Otras veces también cursa con ageusia, que es falta de gusto y del olfato. Esos son los síntomas más característicos de cualquier persona aquejada de este puñetero virus. Muy buen calificativo, me ha encantado. Sergio nos escribía ayer, doctora Barrio, que venía de un centro de salud, de recoger el material que necesita para controlar y gestionar su diabetes y que allí le habían dicho que estaban ya casi sin material. Me dicen, decía en su pregunta, que es posible que cierren los centros de salud y que haya que ir a hospitales a por el material porque no mandarán para reponer. Bueno, estamos ante informaciones que me gustaría que pudiéramos contrastar de alguna manera. Esto nos lo contaba Sergio. ¿Qué última hora tiene usted? Bueno, pues parece que bien la Asociación de Madrid y otras asociaciones se han puesto en contacto con el Ministerio
para ver qué había de verdad en estas informaciones que se iban difundiendo. Por ahora, los pacientes tienen que ir al centro, llamar al centro de salud para concretar la cita, para recoger lo que necesiten, y si en caso de que los teléfonos estuvieran colapsados, ir a su centro de salud. Las gestiones con el Ministerio han dicho que en una semana darán una explicación de si van a modificar la manera de distribuir el material de las personas con diabetes. Parece ser que algunos centros de salud están siendo cerrados para que el personal sanitario vaya en Madrid, por ejemplo, al Hospital de IFEMA, para cubrir el Hospital de IFEMA. Pero todavía hay nada concreto. En estos centros que parece que hay menos personal, se han transferido a otros centros y tienen también un teléfono de contacto. Yo creo que en principio, tranquilidad, van a tener el material por ahora en su centro de salud y posiblemente en una semana el Ministerio, si reorganiza esta distribución, lo va a hacer público y la gente se va a enterar. Una recomendación a la prudencia, a la tranquilidad. Sin duda estamos viviendo momentos muy complicados, muy difíciles. El sistema sanitario está sobresaturado por esta situación y es verdad que igual hay algún cambio, pero serán las propias fuentes oficiales las que los comuniquen, ¿no? Quizás. Sí. Muy bien. Antonio Pilar nos decía, nos preguntaba cuál sería la dieta ideal ante el problema de coronavirus y ante la imposibilidad de poder hacer ejercicio, de andar. ¿Es posible una autorización médica para poder salir? Bueno, creo que lo de la autorización médica, voy a empezar por el final, no ha lugar, porque la recomendación para no infectar, como he dicho antes, y no infectarse, es el quedarse en casa. Con lo cual no hay ninguna justificación para dar a una persona, bueno, siempre hay alguna excepción, pero en general para nada quedarse en casa. Y en cuanto a, me decía, la dieta no existe específica para el coronavirus en absoluto, pero sí contamos con una dieta mediterránea donde las verduras, las frutas que no faltan, las legumbres, los cereales de bajo índice glucémico, los pescados, los huevos y muy poca carne. Yo no recomiendo en absoluto durante este periodo los frutos secos porque son muy calóricos, aunque sea grasa muy buena, son muy calóricos y ahora vamos a hacer menos ejercicio. Con lo cual, dieta, ejercicio, desinfección máxima y quedarse en casa son las recomendaciones que hay que hacer. Ya que tengo a la doctora Pilar hablándome de esto, hay otra pregunta de Maribel que va dirigida a usted. Dice, me llamo Maribel, tengo diabetes tipo 1 desde hace 43 años. He sido intervenida antes del confinamiento, el pasado 9 de marzo, de una mano por problemas de Dupuytren. Y aún no me he quitado los puntos ni una aguja que tengo en un dedo. De todos es conocido el problema que podemos tener en las personas con diabetes en las heridas. Tengo la glucemia controlada, pero mi duda es si acudir o no al hospital para quitarme estas cosas que le han puesto en la mano, para sanar estas heridas, bien curarlas por sí mismas, tal y como le han dicho, que hay un alto riesgo, evidentemente, de acudir al hospital en estos días. ¿Qué le podríamos decir a Maribel, Pilar? Pues debe quitarse esos puntos y esa aguja que le han puesto. Debe quitárselo porque si no se le forma una fibrosis y luego le tienen que reintervenir. Entonces, a lo mejor en su bloque de pisos existe alguien que puede echarle una mano en ese sentido porque tenga conocimientos suficientes. Si no es así, tiene que llamar al centro de salud y acudir. Ahora mismo ya está muy bien protocolizado cómo acuden los pacientes con unas garantías y acudir para que una enfermera se lo quite. Gracias. Nuria nos decía, doctora Barrio, que es enfermera, que tiene diabetes tipo 1, que le gustaría saber si se puede coger la baja laboral o médica por ser paciente de riesgo, dado que cada día estoy trabajando con pacientes con COVID-19 positivos. El estrés, como hemos comentado ya, la está descompensando sus controles y el nivel de impotencia y nervios y ansiedad acaba por superarla. ¿Qué puedo hacer? Nos pregunta, que ha buscado información pero que no hay nada específico sobre ello. ¿Qué le podemos decir, doctora Barrio? Bueno, pues las normas del gobierno, es decir, no permiten coger una baja por diabetes. Es decir, que eso no es porque hay muchas enfermedades crónicas y entonces casi no tendríamos personal para muchas sobre todo en sanitario o cualquiera de las otras profesiones que son necesarias en este momento. Es decir, no tiene posibilidad de cogerse una baja por diabetes.
Otra cosa es que ella tenga un problema añadido que la imposibilite hacer su trabajo y entonces el médico en primaria tendría que valorarlo y entonces darle una baja por otra causa específica. Yo lo que le aconsejaría es que se relajase, es decir, que viera la parte positiva, como decía antes la doctora Martín Vaquero, de que está colaborando en una acción importantísima de ayuda a los demás. Y eso da mucha tranquilidad, ¿no? Que por una vez en la vida vas a tener la posibilidad de tener un protagonismo importante de ayuda. Encima tienes diabetes, casi siempre te han ayudado mucho a ti. Yo creo que es una correspondencia. Evidentemente tiene que tener todos los cuidados exquisitos para no contagiarse. Es decir, poner todo y entonces si se relaja su diabetes va a estar mejor. Necesitas tener una diabetes bien y necesitas tener un estado de ánimo bien. El que tenga ansiedad, todo el mundo o casi todo el mundo en este momento tiene cierta ansiedad. Lo importante es saber controlarlo. Pilar, nos escribe Irene en relación a todo este tema del que estamos hablando, de la diabetes y el coronavirus. Les recuerdo que estamos emitiendo este videochat desde Canal Diabetes para resolver todas esas dudas que nos han ido mandando a lo largo de esta semana a través del buzón de correo. Y te contaba, Pilar, que Irene nos dice que, en calidad de cuidadora, que su padre tiene diabetes con 69 años, que desde hace 15 aproximadamente es cuando tiene la patología, que normalmente con la pastilla que está tomando la controla, pero que lleva un par de días con el azúcar muy bajo, cuando realmente siempre suele tenerlo al revés, bastante alto. Y de hecho, la medicina que toma es para bajarlo, obviamente. Añade además que su temperatura corporal la tiene bastante baja, que está en torno a los 35 grados. Nos pregunta si esto puede ser un síntoma del virus, porque hace 14 días tuvo contacto con un infectado. ¿O podría ser la disminución de la actividad física en estos días de cuarentena? ¿Algún consejo? Bueno, si estuviera infectado por el coronavirus, lo que tendría serían las glucemias muy altas, no bajas. Al revés. Es muy probable al revés. Y ese termómetro yo creo que tiene que sospechar que no le funciona bien, que lo cambie, porque no tiene nadie una temperatura de 35 grados, salvo en hipotermia en el Polo Norte. Entonces eso no está bien tomado. Tiene que, en cuanto a que decía, tiene que hacer los controles de glucemia. Es poco diabético por lo que dice, porque está muy bien controlado, y si las glucemias ahora están bajas, no sé si también tiene las tiras reactivas bien o mal, porque es un poco raro. A lo mejor está haciendo la dieta mucho mejor y ese es el motivo de tenerlas más bajas, porque está haciendo las cosas bastante bien por el miedo que le dan. Entonces debe hacer controles de glucemia. Y si realmente la pastilla que toma, actualmente la mayoría de ellas no producen hipoglucemias. La más frecuente es la metformina, que no produce en sí hipoglucemia. Con lo cual también es dudoso que la tenga, la glucemia más baja. Si siempre tuviera menos de 80, tendría que contactar con su equipo para ver si le quitan el comprimido. Pero yo en principio no se lo quitaría. Y sobre todo descartamos que tenga que ver con el coronavirus, por todo lo contrario, es una situación completamente distinta. Por completo. Doctora Barrio, David Moreno, con diabetes tipo 1 desde hace 11 años, nos dice que tiene 49, que tiene la duda de si por tener diabetes tiene más facilidad para contagiarse del virus, una pregunta que se va repitiendo mucho. Nos dice que si su sistema inmunológico está menos preparado para evitar el contagio. Una vez contagiado, entiende que las personas con diabetes sean un grupo que puede tener más complicaciones que una persona sin diabetes. ¿Esto es así? También si tienes la diabetes relativamente bien controlada, ¿puedes mejorar esta situación? Pregunta ahí 2 o 3 cosillas. Bueno, yo creo que esto es algo que les preocupa mucho, saber si tienen más riesgo de infección. Es verdad que se han hecho muchos estudios sobre la respuesta inmunológica en los pacientes con diabetes a las infecciones, y que puede haber unas pequeñas alteraciones en la respuesta inmunológica. Pero si tienes una diabetes bien controlada, prácticamente el 90% de esos defectos inmunológicos de defensa se solucionan. Luego, si partimos de una diabetes bien controlada, no tienes por qué tener ningún riesgo más de tener diabetes, y también ese buen control te va a ayudar a la respuesta al virus como si fueras una persona que no tiene diabetes y la tienes muy bien controlada. Entonces yo creo que sería el mensaje general para todos, porque es lo que todos los días nos están llegando. No tengan angustia por infectarse más. Si hacen todo lo que nos han dicho de aislamiento, de lavado de manos,
de limpieza de las superficies, si hacemos todo eso tenemos el mismo riesgo que la población general. Y a medida que llevamos tiempo confinados en nuestras casas, el riesgo para nosotros disminuye porque no entramos en contacto con nadie. El problema va a ser cuando volvamos a la sociedad. Es decir, que la vuelta a la sociedad va a ser una cosa progresiva, con ciertas medidas de aislamiento, porque los que no hemos estado en contacto con el virus somos unos organismos vírgenes. En cuanto entremos en contacto vamos a tener más posibilidades. Pero ya vamos a ver cómo vamos a hacerlo. Entonces ya sí que utilizaremos a lo mejor mascarillas para salir a la calle y guantes para ciertas circunstancias. Pero bueno, en principio, la persona con diabetes bien controlada es como una persona sin diabetes, en general. Ese segundo capítulo nos lo contarán en breve, me imagino, las autoridades sanitarias, pero mientras tanto, quédense en casa, que es el mensaje que tenemos que seguir repitiendo. Total, casa total. Y a medida que pasan los días, tenemos más seguridad. Ya van pasando el periodo de posible contagio. Y hace muchos días que no estamos en contacto con nadie. A ver si sale un poquito el sol también. Por lo menos aquí en la Comunidad Valenciana lo echamos de menos. Llevamos 12 días sin ver el sol. Sol aquí en Madrid. Se lo han llevado para allí todos, porque aquí llevamos 12 días que no vemos el cielo azul. Pero bueno, esto, permítanme la broma. Pilar, nos pregunta Ana, que tiene su esposo con diabetes y en las últimas horas con la tos muy seca, y que ha estado con temperaturas por encima de 38, menciona 38,3, que lleva así 3 días, aunque su estado de ánimo es bueno. ¿Qué nos recomienda hacer? Pregunta. Bueno, pues puede y es muy probable que tenga el coronavirus y tiene que actuar como si lo tuviera. Y tiene las posibilidades mayores. Entonces tiene que llamar al centro de salud y decirlo. Tiene 38, más de 38 desde hace 3 días. Pero no tienen que confinarse en casa todos los miembros que hayan estado junto a él. Todos, no solamente él. Y le van a dar la baja laboral a él y a las personas que estén con él, porque no pueden convertirse en vectores que infecten al resto de la población. Entonces, tiene que extremar las glucemias capilares porque le va a subir la glucemia con seguridad y contactar con su médico para que le haga los ajustes convenientes. Tiene que tomar paracetamol cada 6 horas y, desde luego, tener un aislamiento total, él y su familia. Bueno, pues ahí nos quedamos con ese mensaje. Doctora Barrio, Susana nos comenta la siguiente situación, le paso a contar. Ella tiene 30 años, debutó con 1 añito con diabetes, trabaja en una oficina de una fábrica de calzado y a día de hoy lo sigue haciendo, no está teletrabajando. Dice que cree que bueno, le obligan a estar en su puesto de trabajo sin posibilidades de irse a casa. El caso es que a ella le preocupa el tener diabetes y está en el grupo de personas vulnerables, le da bastante miedo, le ha pedido a la empresa si podría trabajar desde casa, como decía, pero se lo han rechazado. Pregunta si hay alguna forma para que nosotros, las personas con diabetes, hagamos también el confinamiento. Quiere estar y evitar estar en contacto con la gente. Ya. Tema delicado. Sí, como ya hemos dicho antes, legalmente no. Legalmente, si es una de las profesiones que permiten que sigan trabajando, tiene que seguir trabajando. Y si su empresa no le permite hacer su trabajo en casa, es decir, tendría que llevar los materiales, me imagino, no es un trabajo que puedas hacer online, tienes que tener los materiales para hacer los zapatos, ¿no? Es decir, que no puede. Lo que sí que tiene que exigir a la empresa es que las medidas de aislamiento, de protección sean adecuadas, que haya el espacio suficiente entre un trabajador y el otro. Posiblemente yo en ese sitio, yo creo que llevar mascarilla me parece, porque estás en un sitio cerrado y tal, que esté bien ventilado el lugar, que con frecuencia se laven las manos, que tengan guantes y que aprendan no solamente a llevar mascarillas y guantes, sino cómo quitar y poner los guantes y cómo quitar y poner las mascarillas. Eso también yo creo que la empresa tiene que enseñar a los trabajadores, de cómo no se puede tocar las superficies de o con los guantes que hayas tocado en un lado, cómo tienes que quitártelo para que cuando te quites el guante no te autoinfectes. Y otra cosa importante es los trajes del trabajo, así al llegar al sitio de trabajo pones un traje para trabajar y cuando termines ese traje para lavar allí y no llevar el traje de trabajo a tu casa. Al llegar a tu casa, dejar las cosas fuera y hacer una buena higiene y si no tienes síntomas tal, pero también tener un cuidado de aislamiento con tu familia, porque tú eres un vector que está saliendo de casa continuamente, entonces un aislamiento un poquito más.
La diabetes la tienes que intentar, como ya vamos diciendo todo el tiempo, bien controlada y relajada. Y, como decía yo antes al principio, pensar que estás trabajando porque posiblemente consideran que eres una persona que puede ayudar a la sociedad y que puede ayudar a la economía también para cuando terminemos este periodo que va a ser un problema económico generalizado para todo el país y para todo el mundo en general. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Se nos acumulan las preguntas. Ya les anuncio que si hay alguna que se queda sin contestar, las doctoras nos las responderán y las publicaremos en Canal Diabetes. Pero vamos a continuar. Por ejemplo, Edgardo, doctora Vaquero, nos dice que ha leído que las personas con diabetes son más propensas a morir por los efectos del COVID-19, pero que no ha encontrado el rango de edad. Su pregunta es esa: ¿de qué edad somos más propensos a morir? Por favor, es que es muy tétrico. No, ya llevamos... Lo que hacen los bulos, lo que hacen los bulos. Claro, es que la diabetes pues están aterrando a los pacientes y eso hay que desterrarlo, por favor. Una persona bien controlada tiene las mismas posibilidades que otra no diabética. Ahora bien, por encima de los 80 años sí es cierto que es más peligroso porque suelen tener más patologías cardiovasculares alrededor o complicaciones de esa diabetes o junto con una diabetes muy mal controlada, entonces sí hay más posibilidades. Pero si eso no se da, por favor, deje de ser pesimista. Al revés, vamos a ser optimistas, contrólese muy bien, dieta, ejercicio, desinfección y quedarse en casa. Y tranquilo, ver muchas películas y pasárselo muy bien con varias cosas. No tiene que extremar y decir que va a morirse, por favor, todos nos vamos a morir. Pero él no, del coronavirus seguro que él no. Doctora Barrio, Will nos dice que él tiene diabetes tipo 2, que le gustaría saber si es paciente de riesgo para poder solicitar la baja laboral. Creo que esto ya lo hemos contestado, que él está trabajando normalmente, pero bueno, ¿sigue preocupando este tema? Que no se preocupen, que no pueden pedir la baja laboral por la diabetes. Así que sigan trabajando con tranquilidad. Amanda, y pueden salir a pasear por la diabetes. Tampoco pueden salir a pasear por la diabetes. Amanda, Pilar nos comenta que cómo puede hacer para tener más insulina en este encierro. Ella no quiere ir al hospital a comprar, él considera que es un error. ¿Dónde la puede pedir? ¿Dónde puede conseguir? ¿Hay posibilidades, quizás, añadiría yo, de hacerlo? Bueno, no sé de qué país es Amanda. En España ese problema no existe porque se ha dado orden a las farmacias que durante 3 meses las personas que tienen pautadas y como todo el mundo está en la seguridad social, pues ese problema no existe. Pero puede que sí exista en el país donde tiene, de donde es. Lógicamente, Amanda tendrá que buscar una insulina lenta y una insulina rápida en varias farmacias de su alrededor. No puedo indicarle otra cosa porque no sabemos su problemática específica. Sigo leyendo algunas preguntas, todas van un poco en la misma línea. Por ejemplo, Juan nos dice que no requiere insulina, que toma metformina, nos comparte sus datos, nos está agradeciendo toda esta información que se está dando sobre la diabetes. Ana también, con 30 años, con diabetes, no insulino dependiente. Al final, la gran pregunta común, por lo menos de estas últimas que hemos recibido, es el famoso grupo de riesgo, ¿no? Yo creo que, aunque lo hayamos dicho varias veces, no estaría de más repetir, porque yo no sé si se ha utilizado bien el concepto, ¿no? Personas con diabetes, grupo de riesgo, y ha saltado todas las alarmas, ¿no? Creo que deberíamos explicarlo a lo mejor de una forma un poquito más pacífica. No sé si coinciden conmigo. Pues sí. Bueno, Raquel, la pregunta para las dos. Bueno, porque Raquel ya lo ha dicho y lo ha dicho clarísimo, maravillosamente. Las personas que están bien controladas y que no tienen complicaciones crónicas tienen la misma problemática y todo el mundo está preocupado, lógicamente, que las personas sin diabetes. Yo creo que más claro es imposible decirlo. Vamos, yo añadiría que tendríamos que hacer como dos visiones. Por un lado es el riesgo de padecer el coronavirus y qué pasa cuando se tiene el coronavirus. El riesgo de infectarse por el COVID, ya lo ha dicho la doctora Martín Vaquero, muy bien. Si nos infectamos, entonces ahí es muy importante
el control de la diabetes, aparte de todo lo que nos diga nuestro equipo sanitario, si vamos a estar confinados en casa, si vamos a ingresar en un hospital, eso es otro aspecto. Pero como nosotros estamos dedicando a COVID y diabetes, es control de la diabetes fundamental como defensa contra el virus. Nuestra principal defensa contra el virus es el control de la diabetes. Y la tranquilidad de decir, estoy haciendo las cosas bien, no me va a pasar nada. Y seguir todas las recomendaciones que las autoridades sanitarias nos vayan predicando, ¿no? Sí. Me consta, quiero aprovechar también estos últimos minutos, que ustedes están haciendo una labor de asesoramiento y de apoyo, concretamente en la Comunidad de Madrid, que está viviendo una situación muy complicada, ¿no? Yo quisiera poner en valor no solamente que hoy han estado al pie del cañón con Canal Diabetes, sino lo que están haciendo, la labor que están haciendo. ¿Podrían comentarme un poco cómo está siendo esta situación? ¿Qué es lo que están ofreciéndole y qué es lo que tiene que hacer aquella persona que tenga la necesidad de contactar con ustedes en los próximos días, en las próximas semanas? Bueno, yo puedo explicar la parte pediátrica y Pilar la parte de adultos. Por favor. Trabajamos en la clínica de Medical y desde el principio pues hemos querido poner a disposición de todo el mundo no solamente la asesoría para los pacientes que pueden ponerse en contacto con nosotros de manera gratuita para plantearnos sus problemas, sino también que hemos puesto una serie de documentos que hemos realizado que pueden descargar gratuitamente. También estos documentos los hemos trasladado a la SED, a la Sociedad Española de Diabetes, también los tiene la Fundación Diabetes, la Federación de Diabetes, y queremos colaborar con todos los pacientes y con todas las instituciones, porque creo que es un momento de sumar fuerzas y todo lo que nosotros, la Clínica Diabetes, podamos hacer por ellos y los profesionales también a nivel individual van a tenernos siempre a su disposición. Nos queda un minuto, doctora Martí Maquero. Bueno, yo creo que lo ha dicho Raquel perfectamente. Estamos en la clínica de Medical y yo le diría a los pacientes que se queden en casa. Yo sé que somos muy pesados con ese tema, pero es la manera de protegerse realmente. Y que tengan una asepsia exquisita y que se controlen la glucemia de cerca mucho más, que se hagan unos horarios de comida y de ejercicio exactamente pues militares, que tengan una hora para desayunar, una hora para comer, para merendar y para cenar. Y luego el diabético tipo 1, recuerde que no debe comer entre comidas y si lo hace tiene que ponerse insulina, porque aquella persona con diabetes que no tenga reserva de insulina, si come, si picotea, el control glucémico en ella será imposible. Y eso, recuérdenlo, el control metabólico es muy importante y no es tan difícil. Pues muchísimas gracias a las dos. Ha sido un verdadero placer escucharlas y que demos este mensaje de tranquilidad, recordando lo básico, la higiene, el quedarse en casa, intentar hacer la vida lo más normal posible y esperar a que pase todo esto. De verdad, muchísimas gracias de corazón. Veremos la información publicada en Canal Diabetes. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego, Pilar.